Los santos Cirilo y Metodio, griegos de linaje, bizantinos por su patria, romanos y apóstoles de la raza eslava por su misión, son con justo título considerados como los dos lumbreras de Oriente, porque allí sembraron y propagaron las semillas de la fe cristiana. En vano se ha pretendido presentarlos a la faz del mundo como enemigos del catolicismo, ya que los hechos nos los muestran como sumisos y respetuosos hijos de la Iglesia, inseparablemente unidos al sucesor de Pedro y dispuestos siempre a responder al primer llamamiento del Sumo Pontífice a seguir fielmente sus directivas en la misión del apostolado que emprendieran. En la ciudad de Tesalónica, hoy Salónica, iluminada con la luz de la fe por el apóstol de las gentes, vivían a principios del siglo IX un noble caballero griego por nombre León, alto funcionario del Estado. Le nacieron dos hijos, el mayor hacia el año 820, que fue bautizado con el nombre de Metodio. El segundo vio la luz primera hacia el año 827. Le pusieron nombre Constantino, pero había de ser más adelante conocido por el del San Cirilo de Tesalónica, célebre en la historia de la Iglesia como el de su hermano. Como ambos hablaron desde su infancia la lengua eslava, se ha supuesto haber sido su madre de esta nacionalidad, lo cual no es de extrañar, ya que eran eslavos buena parte de los residentes en Tesalónica. Constantino y Metodio fueron enviados por su padre a Constantinopla, donde pronto se hicieron célebres por su erudición a rápidos progresos. Distínguese Constantino por la agudeza del ingenio, especialmente en las artes militares y en la jurisprudencia, hacia las que se inclinaba su ánimo. Pero no menos admirable que su ciencia era la santidad de ambos hermanos. Por doquier se les citaba fachados de virtud. Su humildad, piedad y mansedumbre atraían los corazones de cuantos los trataban. La misma emperatriz Teodora los tenía en muy gran aprecio y consideración. Fue promovido Metodio a la prefectura de la provincia eslava del Imperio Bizantino. Algunos años más tarde renunció a ella para vestir el humilde y tosco sayal de los basilios en el monasterio de Policronio, cerca de Constantinopla. Constantino se preparaba a seguir sus huellas cuando los casares, pueblo que habitaba más allá de la Táurida, hoy Crimea, manifestaron a la emperatriz deseo de abrazar el cristianismo y le pidieron que enviara algún misionario para instruirlo en la fe. Hasta entonces, su religión había sido una mezcla de judaísmo y mahometismo. Entre los años 857 y 860, el emperador Migú III, hijo de Teodora, escogió para aquella misión a Constantino, bibliotecario de patriarca, maestro de filosofía, que había desempeñado varias funciones diplomáticas. Constantino aceptó el cargo que se le había confiado y se encaminó a la región donde debía ejercer su apostolado, llevando consigo a Metodio, que había ya pasado el tiempo de prueba en un monasterio del monte Athos. A su paso por Kherson, la antigua Quersoneso, se detuvo una temporada para estudiar la lengua de los casares. Allí encontró las reliquias del Papa San Clemente, desterrado y martirizado en aquel país por orden de Trajano. Fue descubierto el cuerpo debajo de unas ruinas y al lado se hallaba todavía la áncora con que el mártir fue arrojado a las olas. Se propuso Constantino trasladar las preciosas reliquias a Roma, y mientras aguardaba la ocasión de ejecutar su proyecto, se apresuró a salir para dar término entre casares. Allí confundió a los sectarios judíos y musulmanes
y la nación se hizo cristiana. Mientras permaneció en el país, cifró muchos afanes en la instrucción del pueblo y al ser nuevamente llamado a Constantinopla, dejó sacerdotes piadosos e ilustrados para asegurar la permanencia y prosecución de su obra. Metodio fue ordenado sacerdote en compañía de algunos discípulos suyos en febrero de 868. Luego el Papa le consagró obispo y le elevó a la sede arzobispal de Panonia. Afirman algunos que Constantino recibió la misma dignidad, pero no llegó a ejercer sus funciones. De todos modos, ya no volvería a ver este último las comarcas por él evangelizadas. 42 tenía Constantino y ya sus fuerzas estaban agotadas. Sintiéndose impotente para sobrellevar la carga episcopal, obtuvo del Papa el debido permiso para retirarse a la soledad del claustro e ingresó en el monasterio griego de Roma, donde siguió llevando una vida ejemplarísima. Al hacer la profesión religiosa, tomó el nombre de Cirilo. Murió nuestro santo según la leyenda paleoeslava en brazos de su hermano el 14 de febrero de 869. A los 40 días de ingresar en el monasterio, cuando ya se había conquistado la admiración y el cariño de todos. Roma entera lloró su muerte. Metodio pidió autorización al Papa para trasladar el cuerpo de su hermano a Constantinopla. Nuestra Madre, añadió, nos suplicó con lágrimas que nuestros cuerpos después de muertos descansasen en tierras de patria. El Papa accedió a ello, pero el pueblo rogó con vivas instancias que no le arrebataran el cuerpo del santo. Entonces Adriano II dispuso la inhumación del cuerpo de Cirilo con los honores reservados al sumo pontífice y la concurrencia del clero de ambos ritos latino y oriental en la Basílica de San Pedro y en la tumba reservada a su propia persona. Dolorido Metodio, al no lograr los mortales despojos de su queridísimo hermano, suplicó a lo menos que fuese inhumado en la Basílica de San Clemente, en memoria del hallazgo de las sagradas reliquias por el santo misionero. El Papa tuvo dificultad y el cadáver fue definitivamente llevado a la Basílica Clementina y depositado en magnífico sepulcro construido en efecto. No tardó en ser un lugar de oración para los fieles. Celoso continuador de la obra comenzada por San Cirilo, su hermano Metodio parecía haber sido llamado por Dios para evangelizar, ya por sí mismo, ya por sus discípulos y continuadores inmediatos, toda la parte de Europa Oriental que aún no había abrazado la fe. Había llegado el descanso. Este celoso apóstol que estuviera tan íntimamente unido a su hermano durante toda su vida, iba muy pronto a juntarse con él en el eterno abrazo y recibir el galardón merecido. Al advertir la proximidad de su fin, designó a Gorazdo, uno de sus presbíteros, como sucesor suyo en el episcopado. Dio al clero y al pueblo las últimas instrucciones y consejos y se durmió en la paz del Señor el martes santo 6 de abril del 885. Su cuerpo fue llevado a Roma con la triple y majestuosa solemnidad de la liturgia latina, griega y eslava, y sepultado en la Basílica de San Clemente junto al de su hermano San Cirilo. La santidad de ambos hermanos fue corroborada por numerosos milagros obrados sobre su tumba. En 1858, Pío IX concedió a los bohemios, moravos y croatas de raza eslava, que acostumbraban celebrar anualmente el 9 de marzo la fiesta de San Cirilo y San Metodio, autorización para celebrarla en adelante el 5 de julio. Con ocasión del Concilio Vaticano, numerosos obispos solicitaron y consignaron que se hubiese extensiva la fiesta a la Iglesia. Actualmente se celebra el 7 de julio
en virtud de un decreto de la Sagrada Congregación de los Ritos que modificó el brevario y el misal en diciembre de 1897 y trajo a esta fecha la dicha celebración.